Buenas noches amigos y bienvenidos aquí al canal diocesano de televisión para una nueva entrega de DSI, el programa, el espacio que dedicamos a la doctrina social de la Iglesia, a cómo contemplamos con ojos creyentes la realidad donde Dios nos ha plantado, que es donde tenemos que crecer. Como recuerdan, estamos en la entrega número 23, estamos hablando de moral y poder político, pero antes de seguir con el experto que nos está ayudando, nos está llevando de la mano a través de este tema, quédense con este clip de vídeo. Santo Tomás Moro es un hombre que tuvo muy claro siempre que la razón de su vida era servir al rey en el sentido del Estado, pero también tuvo muy claro, por supuesto, que a la hora de elegir, lo primero era servir a Dios. Es decir, lo dijo al final: soy un buen servidor del rey, pero antes de Dios. Lo que contradice el sentir políticamente correcto difícilmente puede expresarse. Algunas ideologías relativistas hicieron de la tolerancia su estandarte. Y muchas veces lo que engaña es un totalitarismo de fondo, que es decir, como no reconozco ningún bien, ninguna verdad, simplemente acepto que convivamos de manera pacífica o consensual, aguantando una ética de mínimos. Pero ojo, que en cuanto tú te decantes por una identidad, por unos criterios, unas convicciones, yo no lo voy a tolerar. Pues esto es lo que lleva en el fondo la pseudo-tolerancia, un estatismo y un despotismo de Estado para tenernos como los borregos en mansedumbre pacífica sin levantar la cabeza. Decía Juan Pablo II que la auténtica democracia requiere que se den las condiciones necesarias para la promoción de las personas concretas mediante la educación y la formación en los verdaderos ideales. Más recientemente, los obispos españoles han precisado: sin educación moral no hay democracia posible. Pero la formación religiosa, la formación teológica, el conocimiento riguroso de lo que significa la moral cristiana, bueno, eso es absolutamente determinante para después poder defendernos y poder defender no solo nuestra fe, que es lo primero, eso al final es un don de Dios y lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. No solo nuestra fe, sino la riquísima tradición histórica de lo que significa la evolución de la Iglesia desde los primeros tiempos, desde los primeros padres de la Iglesia hasta hoy. Controlar el sistema educativo para adoctrinar a la juventud ha sido una de las ambiciones de los regímenes con tendencia totalitaria. Ejemplos paradigmáticos son los de la Alemania nazi y la Rusia comunista. Tratan de cerrar el horizonte espiritual de los niños y los programan según ideologías de corto recorrido puramente terreno. El Estado no puede usurpar el papel de los padres. Son los padres los que tienen derecho a determinar libremente qué formación quieren para sus hijos, en qué valores quieren educarles, qué principios y convicciones fundamentales deben orientar su existencia. En este sentido, nuestras democracias se corrompen cuando se extralimitan en sus funciones, cuando usurpan derechos, pero también cuando usurpan deberes. Y la estatalización de la educación entendida como fruto de una determinada concepción del hombre impuesta por el Estado, es una aberración, es una perversión de la política y una perversión de la democracia. Los padres tienen derecho a que sus hijos no sean víctimas de enseñanzas amorales en contradicción con su fe. La Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otras, reconoce su derecho a educar a sus hijos según sus principios filosóficos o religiosos. En países de tradición cristiana, ese derecho incluye el de la enseñanza de la religión en la escuela pública. Hacerlo respetar requiere esfuerzo, sobre todo cuando la ideología en el poder pretende controlar la formación de las conciencias. Individualmente o asociados, los ciudadanos han de contribuir a la vida cultural, económica, política y social. La participación es un deber de todos. Los cauces más clásicos, más formales de participación en la vida pública han sido históricamente los cauces asociativos en el terreno en el ámbito de los partidos políticos, ¿no? La militancia en partidos, el ejercicio de la función de representación política, y cuando a uno se le confía esa representación, pues la función también puede llegar de gobierno, ¿no?
Pero no es solo ese el único cauce, tampoco lo es solo el derecho al sufragio, siendo los dos tremendamente importantes, ¿no? Hay que perderle un poco el miedo a participar en política, sobre todo si contemplamos la vida política desde una óptica cristiana, desde el seno de la Iglesia Católica, que tiene una consideración, digamos, muy alta de lo que es la noble tarea de la política, ¿no? Del ejercicio práctico de la política. La aportación de los católicos es fundamental para vitalizar e impregnar de valores éticos la vida social y política. Quien tuvo una formación cristiana recibió un tesoro que debe hacer fructificar. Deberíamos ser, lo pongo entre comillas, modelos, porque hemos recibido mucho en la educación desde nuestra infancia. Hemos ido a la escuela católica con las monjas, hemos formado parte de movimientos, etc. Hemos recibido mucho y no se entendería que pudiéramos actuar de modo distinto al que nos han enseñado. Pues como ven, continuamos con el asunto que ya traíamos de la entrega anterior: política, moral, laicidad, todo este mundo de cuestiones. Y para ayudarnos a irlos distinguiendo con precisión académica, tenemos el lujo de contar con don Isaac Martín Delgado. Don Isaac, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre se excusa diciendo que usted no es político y que bueno, su conocimiento de la política es un poco académico. ¿Se ha sentido tentado alguna vez de tomar parte de la primera línea política? Sí, ciertamente, por varias razones. Es cierto que siempre he visto en los líderes políticos bueno, pues como un ideal, ¿no? En plan positivo de intentar contribuir a mejorar la realidad. Esto, pues desde pequeño es algo que me ha llamado poderosamente la atención y por tanto, pues alguna vez pues he soñado con intentar hacer yo esto también, transformar la realidad. Y luego por una segunda razón, desde el momento en que uno entiende qué significa la vocación laical, obviamente también esto forma parte de la llamada a estar en medio del mundo, ¿no? Y por tanto, en fin, aunque suene raro, pero no, en fin, debería ser algo también propio de los cristianos comprometidos el estar en primera línea de política, no de todos, evidentemente, pero sí, es algo propio de los laicos, ¿no? Y sí, no se ha traducido nunca en nada, pero bueno, pues es algo que me ha llamado la atención como posibilidad de transformar la realidad. Pero bueno, luego los caminos de Dios son los caminos de Dios y pues me aquí que uno al final pues no elige, ¿no? Sino que la realidad se le impone. Y pues de momento estamos por otros derroteros, transformando la realidad. Siempre que hemos acabado hablando con militantes de Acción Católica en cualquiera de sus ramas, de este tema, inevitablemente parece que cuando uno siente esa especie de deseo intenso de cambiar las cosas, de mejorar la realidad, ¿no? de conseguir que el reino de Dios sea más patente, y uno está bien formado, que yo creo que son dos cosas que van aparejados, o tradicionalmente se aparejaban a lo que era un militante, pues parece que había como una especie de impulso a tomar parte de la vida política, ¿no? A tomar parte de esa transformación. Es así, el lema de la Acción Católica no es un lema formal, ¿no? Sino el lema de facto es formación para el apostolado, ¿no? Formación y compromiso, y dentro de ese compromiso está también el mundo de la política, por tanto es algo como muy natural. Yo me formo, me identifico con Jesucristo, estoy llamado a transformar la realidad. Una vía de transformación de la realidad es el compromiso en la política, por tanto también estoy llamado a comprometerme en política, incluso en primera línea. Es algo que se vive muy de cerca, no significa, insisto, que todos tengamos que estar en primera línea política, pero es algo muy natural. Me imagino que para alguien como usted, que está en primera línea académica, no le hayan faltado ofertas en algún momento de su vida. Yo no sé si en pero en algún momento de su vida no debieron de faltarle alguna oferta para tomar parte de la primera línea política. Bueno, al final es cierto que bueno, pues estas cosas siempre están ahí, ¿no? Sobre todo cuando uno también está en su pueblo y está contribuyendo a transformar la realidad. Pero como digo, pues en un ejercicio de discernimiento pues también uno ha de valorar y elegir. Y bueno, pues Dios dirá. Vamos a retomar un poco este itinerario. De la cuestión 206 a la 217, más o menos, que es lo que vamos a abordar en esta entrega número 23. Dice Ducat, y abunda un poco en algo que ya se tocó el programa pasado: ¿quién tiene la última palabra, el Estado o el ciudadano? Ciertamente, yo creo que no es fácil responder a la pregunta, habría que responder, bueno, pues depende de qué estemos hablando, ¿no? Pero el Estado no puede prescindir del ciudadano.
El Estado no puede imponer al ciudadano una realidad concreta incluso por encima de su propia conciencia. Si entendemos que la democracia es el gobierno del pueblo, centrado en la dignidad de la persona, y si aplicamos el principio de subsidiariedad, la respuesta está en que el Estado tiene sentido si está al servicio de la persona. Por tanto, la persona debe ser el centro de toda acción política, también el centro de toda actuación del Estado. Y a renglón seguido, sin que aparentemente tenga mucho que ver, se pregunta, ¿es el cristianismo una religión política? Por esa especie de prejuicio, creo que incluso en España en el momento presente o en estos últimos años, estas últimas décadas, esa especie de prejuicio de que el catolicismo o el cristianismo quiere tener siempre esa especie de papel social preeminente, de un poco... ¿Es el cristianismo una religión política o tiene algún interés de...? La respuesta es no. El cristianismo es una religión, es la vivencia de la fe, entrar en relación con Dios, y esto está en un plano radicalmente distinto de la comunidad política. Son dos planos diferentes. Es nuevamente esta frase que recordábamos en el programa anterior de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Dicho esto, no menos cierto es que, como antes decía, con mi propio testimonio, ha de verse como algo absolutamente natural el que los cristianos queramos estar comprometidos en política, porque es una manera de vivir esa vocación a transformar la realidad, porque a esto estamos llamados. El cristianismo nos anima a mejorar la realidad. Esto no significa que quiera pues ser él la plasmación del Estado o de la política, porque son planos distintos. Se pregunta, ¿qué cambia cuando la política sirve? ¿Qué puede cambiar la política? ¿O puede simplemente hacer una redistribución más o menos equitativa? ¿O qué puede cambiar cuando la política sirve? Yo creo que la política es absolutamente necesaria, y un buen entendimiento de la política como servicio a la persona es imprescindible. Por esta razón, es decir, antes pues hemos dicho que el ser humano es social, el ser humano está llamado a transformar la realidad en la que vive, pero, y por esto el Estado es necesario para canalizar esa transformación de la sociedad y de alguna manera hacerla más justa. No puede prescindir de la dignidad de la persona, y por tanto esta es la clave, no podemos separar ambos conceptos. ¿Para qué sirven los partidos políticos? ¿Tan denostados o tan...? ¿Para qué sirve pues el partidismo? Si estuviéramos en un auditorio lleno de miles de personas y dijera no sirven para nada, sería muy aplaudido, ¿eh? Yo creo que sería un error decir que los partidos políticos no sirven para nada. Los partidos políticos tienen una doble función muy importante. Por un lado, canalizar la participación política, y por otro lado, contribuir a la formación de opinión pública. Esto es necesario. ¿Dónde está el problema? Al hilo de la pregunta que hacías antes, el problema está en cuando los partidos políticos dejan de estar al servicio de la sociedad para servirse a sí mismo o estar al servicio del líder del partido político. Y en este sentido se puede apreciar un doble defecto, en mi opinión, como los partidos políticos faltos de democracia, por mucho que existan primarias, esta es una cruda realidad, porque ya no es solo cómo se elige al líder, sino, por ejemplo, algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención desde siempre, y particularmente como jurista, es que exista en el Parlamento la disciplina de voto. Si usted, miembro de un grupo político, no vota como dice el líder del grupo político, es sancionado con una multa económica. Esto carece de sentido desde la perspectiva de la democracia en su más amplia expresión, ¿no? Por tanto, el problema es este, ¿no? Que por un lado hay una perversión de los partidos, y por otro lado hay una omnipresencia que llega incluso a disolver esa separación de poderes. A mí también me ha llamado siempre la atención, y también como jurista, el hecho, por ejemplo, de que una iniciativa que plantea el Parlamento sea defendida por el ministro de turno, o una propuesta que hace el Gobierno la defienda un miembro del Congreso, o algo que está señalando el partido político sea defendido por un parlamentario o por un ministro. No, es que estamos hablando de planos diferentes, ¿no? Y estamos confundiendo todo. Si tenemos en cuenta que en nuestro sistema político, al final, los partidos políticos están en el centro de todo y toman muchísimas decisiones, y si esos partidos no son democráticos, la consecuencia es que la democracia se ve afectada. Por tanto, los partidos políticos conceptualmente son necesarios, son un instrumento muy útil. De hecho, nuestra Constitución les otorga un papel preponderante en muchos extremos, pero no menos cierto es que también hemos de exigir a los partidos políticos, para que respondan a esa finalidad de servicio, pues que sean democráticos y bueno, pues que estén, digamos, en su lugar y que no ocupen el lugar que no les corresponde. En el mejor de los casos, sin hablar de corruptelas que hemos visto de primera mano últimamente,
Pero como dice, yo creo que tal y como lo entendemos aquí en la vieja Europa, o tal y como estamos viendo en la vieja Europa que ocurre, se están convirtiendo en máquinas para acumular el poder, en máquinas para amasar poder y retenerlo. Y de hecho los partidos se refuerzan no cuando se rejuvenecen ideológicamente, sino cuando atenazan el poder y no lo sueltan. Es cuando ven que se fortalecen. Sí, sí, coincido, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Y luego también hay otro elemento, por añadir algo más, como de culto al líder, ¿no? Es decir, el líder del partido político marca todo cuando debería ser al revés. El partido político no deja de ser una forma de organizar a un grupo de personas y, por tanto, si ese grupo de personas prescinde pues, de lo común, de lo colectivo, de la participación, el resultado final es que bueno, pues, no deja de ser una organización basada en una única persona, que si además decide sobre todo, pues como digo, afecta muy negativamente al concepto de democracia. Aquí mismo hemos hablado del sindicalismo también, pues un poco en pequeñas pinceladas, que es lo que podemos hacer. Y con la misma idea, o sea, los sindicatos siguen siendo herramientas válidas, más allá de que nos parezca que han caído en algún vicio o que están un poco desenfocados, ¿no? El problema, y esto se aplica a los sindicatos, a los partidos políticos o cualquier organización, el cooperativismo, todo. Es cuando hay una ideologización, es decir, el problema es la ideologización. Obviamente, pues un sindicato puede tener pues, una concreta concepción del mundo del trabajo, de cómo proteger a los trabajadores. Un partido político es claro que puede tener una determinada concepción del ser humano y del mundo, pero cuando la ideología prevalece sobre todo lo demás, es cuando se vicia el sistema. ¿Qué es el principio de laicidad? Yo creo que esto le vamos a dar alguna vuelta, vamos a hablar de lo que es laicismo, laicidad, por más que lo hayamos visto en otras ocasiones. ¿Qué es el principio de laicidad? El principio de laicidad no es sino la expresión jurídica de esta idea de dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. El Estado y la Iglesia están en planos separados y por tanto, sencillamente cada uno sigue en caminos distintos, sin perjuicio de que puedan cooperar o puedan converger en determinados ámbitos. La laicidad positiva significa reconocer el valor de la fe y el valor de la Iglesia como institución que forma parte de la sociedad civil y por tanto promocionar, ayudar o dejar que pues pueda dentro de esa sociedad civil emprender las acciones que entienda oportunas, ¿no? Y al mismo tiempo significa también la laicidad en positivo, que la Iglesia no se inmiscuye en las cuestiones que corresponden al Estado. El problema es cuando pervertimos este concepto y transformamos la laicidad sana, razonable, por el laicismo, que implica reducir la fe al ámbito de lo privado y, por tanto, eliminar toda presencia pública de manifestación de fe. Este es el problema. Y es lo que estamos viviendo en no pocas ocasiones en la España actual, ¿no? Y bueno, en otros países también. Fuera la asignatura de religión de la escuela, fuera la presencia de la Iglesia en la enseñanza, por tanto enseñanza pública, no enseñanza concertada. Por supuesto, los padres no deciden sobre la educación de sus hijos bajo ningún concepto, esto lo decide el Estado. Y así sucesivamente, ¿no? Nada de capellanes en los hospitales, cuando debería ser justo al revés, es decir, deberíamos ver al capellán en el hospital como un servicio que el Estado, en colaboración con la Iglesia, en tanto que parte de la sociedad civil, está prestando a personas que lo necesitan. Es que yo, si estoy en el hospital, quiero esa asistencia religiosa y el Estado me la facilita a través de un convenio con la Iglesia de Toledo o la que sea, que es la que hace presente. Entonces, esta es la idea buena de la laicidad. Separación, planos diferentes, pero con colaboración para construir el bien común. Y es la parte negativa, la del laicismo, de reducción de la fe al ámbito de lo privado, que es algo que desgraciadamente vemos hoy en día. Yo siempre digo que en ocasiones se nos ve a los cristianos como ciudadanos de segunda, porque se nos entiende mediatizados por la fe y por tanto ni podemos opinar, ni podemos contribuir al bien común, ni podemos formar parte de partidos políticos en tanto que cristianos, ni podemos adoptar cargos públicos porque estamos viciados por nuestra fe. Y es al revés, es que la fe es luz y por tanto, precisamente, si tenemos en cuenta además que por definición un cristiano lo que trata es de hacer todo lo mejor posible, lejos de ser visto como alguien despreciable, debería ser visto como alguien que aporta. O sea que, de alguna manera, los cristianos trabajamos por la ley, o estamos de acuerdo en colaborar para una laicidad, para una sana laicidad. Es obvio, es decir, tan malo es el laicismo como una omnipresencia de la religión en la vida pública. Por ejemplo, lo que ocurrió en nuestro país, desgraciadamente, durante la dictadura, ¿no? El nacionalcatolicismo. Esto es negativo, esto es contrario a la idea de separación Iglesia-Estado. O en otros sistemas
donde no hay una democracia, sino que hay una teocracia. No pasa con la religión cristiana, pero sí que pasa con otras religiones donde bueno, pues el texto bíblico, llamémoslo así, de referencia es el que marca las decisiones. Esto no puede ser en nuestro caso. El Evangelio no está hecho para plasmarlo en un ideario político concreto, sino que el Evangelio es otra cosa. Lo digo porque bajo el paraguas de trabajamos por un país laico, por una España laica, o España es laica, pues bajo ese paraguas se albergan muchas intenciones de un laicismo muy rampante. Desde la Delegación de Apostolado Seglar estáis muy en la sala de máquinas del proyecto Libres para Educar a Nuestros Hijos y tantos otros que se juegan en ese campo de batalla. Sin duda ninguna. Yo creo que está muy bien definido en el artículo 16 de la Constitución. Se reconoce la libertad religiosa y además se establece la confesionalidad del Estado. El Estado no tiene una religión, no tiene un pensamiento religioso, pero se favorece que la religión mayoritaria en nuestro país, que es la que representa la Iglesia Católica, no solo pueda tener una presencia pública, sino que incluso el Estado favorezca o reconozca en un ejercicio de cooperación esa opción mayoritaria de fe de los españoles. Y esto tiene múltiples manifestaciones en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad y en otros muchos ámbitos, ¿no? Insisto en la idea, por supuesto, la libertad de religión y de conciencia y de pensamiento es un eje fundamental de toda democracia. Sin ella no hay realmente una auténtica democracia, ¿no? Y lo que apuntan estas tendencias es, bueno, la eliminación de la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y esto se está viendo en múltiples ejemplos, y particularmente en el ámbito de la educación, la escuela única, pública y laica, ¿no? Bueno, sí o no, es que yo como padre, mis hijos están en una escuela pública, yo me formo en una escuela pública, es nuestra opción, pero yo entiendo que un padre quiera tener la opción de que su hijo esté en una escuela concertada con ideario católico. La asignatura de religión en la escuela pública, es que yo tengo el derecho a que mis hijos reciban educación religiosa porque me lo reconoce la Constitución en el artículo 27. Yo creo que es una buena fórmula dentro de una sana cooperación. Cuestión 215, de acuerdo con el itinerario que nos propone DOCAT. ¿Cuál es el fin de la moral política? Bueno, la moral política significa dotar precisamente una serie de valores, el ejercicio de transformación de la realidad. Es decir, cuando hablamos de comunidad política, de contribución al bien común, de mejora de la realidad, de acción de gobierno, de Estado, no podemos desvincularlo de los valores. Existen una serie de valores objetivos, intangibles, superiores al poder político, que han de ser integrados y que han de ser respetados. La moral política apunta a esta idea, es como dotar de sentido el ejercicio del poder, ¿no? Y por tanto significa transmitir la idea de que existen unos valores previos y unos principios supremos que han de ser respetados. Dice ya en una de las últimas cuestiones que vamos a abordar para esta entrega, ¿cómo funciona la autoridad verdadera? Yo creo que la autoridad verdadera funciona siempre que está al servicio de. Antes lo hablábamos, ¿no? Se puede aplicar de los partidos políticos, del Estado, del ejercicio del poder. El poder, con esa óptica cristiana, significa servicio. Y el propio Jesucristo lo puso de manifiesto con su entrega en la cruz, ¿no? Es como la máxima. ¿Quién tenía más autoridad que Jesucristo, el Hijo de Dios? ¿Y qué hizo con esa autoridad? Ponerla al servicio de los demás. Esta es la idea, ¿no? La fuente de toda autoridad, sin duda ninguna, o mejor dicho, la finalidad del ejercicio de toda autoridad debe estar en el servicio a la persona. En el cristianismo, como dices, toda autoridad es servicio en cualquiera de los órdenes, ¿verdad? En cualquiera de las dimensiones. Y una pregunta un poco trampa que es la 217, que dice, ¿a qué permanece unida la autoridad? ¿A qué principios permanece unida la autoridad? Bueno, yo creo que a todos aquellos principios, pues esto, superiores, ¿no? Que justifican esa centralidad de la persona, de la dignidad de la persona. Esta sería la respuesta en síntesis. La ley moral natural, ¿todavía tiene vigencia poder hablar de todas estas cosas, de ley moral? Si la pregunta es, ¿tiene vigencia en la realidad? Probablemente podríamos decir que cada vez la va perdiendo más. Si tiene vigencia al que podamos hablar, yo creo que sí, y hoy en día con más fuerza que nunca. La ley moral natural es, como digo, lo que justifica el ejercicio del poder, el ejercicio de la autoridad y lo que justifica la propia existencia del Estado. Es que si no respetamos esa ley moral natural, estamos fallando. Y esta es quizás una de las voces proféticas de la Iglesia en el momento actual, ¿no? Cuando la Iglesia dice no al aborto, no a la eutanasia, o no a tantas cosas, no ha de verse como una negativa, qué mala es la Iglesia, que siempre dice que no a todo lo bueno, sino justo lo contrario, la Iglesia que es madre y maestra, que sabe cuáles son las consecuencias
de dejar de lado estos valores o estos principios supremos, nos advierte de ello y nos hace un llamamiento a volver a esos valores, ¿no? Hace poco reflexionaba sobre esto porque vi en el periódico cómo había estudios ya que estaban demostrando los efectos perniciosos que el uso de la píldora del día después causaba a las mujeres que, que la habían tomado, o, por ejemplo, como uno de los cánceres que se está extendiendo y que está afectando sobre todo a las mujeres, que es el del papiloma, como consecuencia, de la libertad de audiencia, de la libertad sexual. Claro, de esto se habla poco. Entonces, cuando la Iglesia advierte una pareja, fidelidad, en el fondo, o píldora abortiva, etcétera, no solo está pensando en las consecuencias de la vida de una persona, sino que está pensando en quienes pueden sufrir esas consecuencias. Por tanto, con ello, despreciar estas ideas que son previas, que son objetivas, o como consecuencia de la ideología, nos conducen no solo al fracaso a veces como sociedad, sino también al perjuicio y al sufrimiento de personas concretas. Bueno, pues dejamos aquí el corte para una tercera y última entrega, a la que les emplazamos aquí en el canal diocesano para más y mejor doctrina social. Acabamos este tema con la colaboración de don Isaac. Le esperamos contar con todos ustedes. Hasta entonces, que sean felices.